matrimonios que fueron a la Riviera venían fuera de México, de Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Miami, Los Ángeles, San Diego, California, Nueva York y de Mexicalpan de las Tunas. ¿Ya ven? Es que muchos dicen, no, pues aquí tenemos aquí a los pastores, ya los oímos, ¿verdad? Pero estos seminarios son importantísimos para, como ustedes ven, más de 17 parejas que estaban a punto, así a punto ya, de divorciarse. Y no hubo ninguna de las 17 parejas que se regresara con ganas ya de divorciarse. Una reconciliación sobrenatural. Porque si no interviene sobrenaturalmente Dios, nada podemos hacer. Y ese amor que muchos creen que ya se perdió, Dios es poderoso para poder restaurarlo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Pagar el precio. Pero no, ¿para qué voy a la Riviera Maya, verdad? Mejor me voy aquí al Nevado de Toluca y a Chapultepec y etcétera, etcétera. Y ponemos a nuestro matrimonio en segundo, en tercero, en cuarto lugar de prioridad en la vida. Y por eso muchos están como están. Porque no quieren invertir en su matrimonio. No les interesa. Sin darse cuenta que las consecuencias son muy graves más adelante. Bueno, ahora nuestra próxima actividad es, ¿cuándo? El 2 de diciembre, nuestro desayuno de Navidad. Es el desayuno que acostumbramos cada año para que traigas a tus invitados, a tus parientes, a tus hermanos, amigos, amistades en la escuela, en la universidad y puedan escuchar un mensaje basado en la Biblia sobre Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Así que es el 2 de diciembre aquí en este auditorio a las 9 de la mañana. Están invitados, ya quedan pocos boletos, apúrense por favor, no sean como muchos también de la Riviera que faltando ya una semana, hermano, queremos ir y cancelamos más de 33 parejas porque tuvimos que cerrar un mes antes con el hotel. Entonces todo tiene que ser con orden, ¿verdad? Y con planeación y organización y disciplina. Entonces organícense, ¿verdad? Ya comienza a apartar tu lugar para que el 2 de diciembre puedas iniciar y terminar el año como Dios manda. Muy bien. Bueno, estamos terminando ahora la serie, la creación a imagen y semejanza de Dios. Este es el título de la serie que hasta este momento hemos ido desarrollando, creados a la imagen y semejanza de Dios. Las otras conferencias las pueden ustedes conseguir ahí en la mesa de materiales, se las recomiendo. ¿Y por qué la razón, en un punto resumido de cuentas, este tipo de conferencias? Porque hay una guerra tremenda entre la evolución y la creación bíblica. Hace un siglo ha venido debatiéndose, ¿verdad?, la teoría de la evolución. Una teoría que no tiene un ápice de ciencia, que no es sostenida ni física, ni biológica, ni genéticamente, pero que sin embargo se sigue enseñando en las universidades de tus hijos y de nuestros hijos, en la preparatoria, en la secundaria, que somos el resultado de una evolución y de una selección natural de las especies donde Dios no tuvo nada que ver. Y a pesar de que esta teoría ha sido ya debatida y más con la culminación el siglo pasado, 1954, cuando los doctores Watson y Samuel Crick descubrieron el hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, se les dio el premio Nobel de Medicina en 1954 al doctor Crick y al doctor Watson por haber descubierto el ADN. A pesar de esto, la teoría de la evolución se sigue enseñando simplemente por esta razón. Si no enseñan que venimos de los animales, ¿qué van a enseñar? O sea, ¿podrá el ser humano, a través de su investigación científica y de los métodos que tenemos, la ciencia nos procura, descubrir de dónde venimos? La respuesta es nunca. ¿Podrá el hombre, a través de la ciencia, descubrir el origen del universo? La respuesta es nunca. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser repetitiva para poder ser demostrativa. Lo que no se puede demostrar no se puede catalogar como científico. Se tiene que probar para que pueda ser científico. Y hasta ahorita jamás ha habido una sola evidencia que el ser humano provenga de los animales.
No ha habido una mutación entre una especie y otra especie. Entonces se sigue enseñando simplemente porque se acaba aceptando como una verdad. Y esto es una de las ironías más grandes de la naturaleza humana. Y esta ironía la estableció el ministro de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels, cuando él dijo: cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Entonces, una mentira se puede repetir de tal manera que la persona la acepte, y lo mismo sucede con el ser humano. Cuando una persona es mitómana, cuando tú eres mentiroso y cuando tú eres mentirosa, llega un momento en que tú mismo acabas creyendo tus mentiras. Esto es increíble. Acabas creyendo que lo que estás diciendo es verdad. Aunque en tu conciencia sabes que no es verdad, lo asumes como una verdad. Y así pasa de forma individual y de forma colectiva. Entonces, esta serie nos ha ayudado a poder discernir claramente las pruebas biológicas, científicas, físicas de que realmente el ser humano no proviene de una evolución accidental. Cuando se descubrió el ADN, se demostró un diseño inteligente donde en los billones de células que tiene nuestro cuerpo, billones de células, se descubrió que en cada célula se encuentra un código genético hereditario, un software, información inteligente, y en cada célula de tu cuerpo y en cada célula de mi cuerpo se encuentra el equivalente de información de 500 enciclopedias británicas. Apúntalo. En cada célula de tu cuerpo y de mi cuerpo, de los billones de células que tenemos, se encuentra la información inteligente de 500 enciclopedias británicas. Ahora, esta información, si hay una información, nos lleva a una inteligencia. Si yo voy caminando por la playa y me encuentro una carta donde veo que hay una síntesis, que hay un origen, que hay una sentencia, que hay un verbo, que hay un sujeto, yo no puedo concluir que las arenas del mar y la erosión del mar sobre las piedras produjeron esta información. Esto es inteligente, esto algo lo hizo. Las tortugas no escriben, los delfines tampoco, los changos menos. Entonces tengo que concluir, si tengo una mente racional, en que hay alguien detrás de esto. Veo una pintura hermosa y no digo, la hizo el mar, la hizo el viento. Hay un pintor. Un edificio, hay un escultor. Un reloj, hay un relojero detrás de esta máquina impresionantemente cronometrada. Tiene que haber una inteligencia detrás de esto. Entonces, detrás de todo tiene que haber una razón de ser. Detrás del diseño inteligente del universo y de la información inteligente que contiene nuestro cuerpo, tiene que haber un creador. Esta última parte, o tal vez penúltima parte de nuestra serie, vamos a profundizar muchísimo, y ojalá que todos tengan su Biblia sobre sus rodillas. Y yo les recomiendo una pluma, un cuaderno, ¿verdad? No vengan nunca a la Biblia los domingos como nomás así, ¿verdad? Como, ¿qué dijo? Sino que pongan de veras la atención de un discípulo, de una persona que requiere información y que no se te va a olvidar. Vamos a tratar un tema muy profundo, que casi no se ha tratado a nivel teológico. Y el tema es el origen del alma humana. El origen del alma humana. Escuchen esto, síganme con mucho cuidado. Ha habido 3 explicaciones a través de toda la historia acerca del origen de la vida o del alma humana. Y estas 3 teorías, algunas el cristianismo las ha aceptado por mucha ignorancia. Las primeras 2 que vamos a considerar, ¿verdad?, son realmente, como su palabra lo dice, teorías, hipótesis, especulaciones o filosofías. Y la última que vamos a ver es la única que es aceptada bíblicamente. Muy bien, dentro de estas 3 teorías existe la primera, que se llama la preexistencia del alma, o sea, que el alma del ser humano siempre ha existido, que el alma es eterna. Esta filosofía o esta teoría la postularon Platón y Aristóteles
los filósofos griegos, donde enseñaron que las almas no solo son intrínsecamente inmortales, sino que son eternas, que nunca fueron creadas, sino que forman parte del mundo eterno al que pertenece Dios. Estas almas, enseñaban los filósofos como Platón, entran al cuerpo humano en el momento de la fertilización, en el momento en que el esperma, los 23 cromosomas del esperma Y masculino se juntan con los 23 cromosomas del esperma X de la mujer, y sobreviene la fertilización del cigote, formando una célula de 46 cromosomas. Dicen los filósofos, o enseñaron, que ahí es cuando el alma entra al cuerpo humano. O sea, como son eternas, simplemente en la fertilización se encarnan en los seres humanos. Muy bien, vamos a ver que esta teoría no puede ser considerada bíblica por las siguientes razones. La Biblia enseña que somos un espíritu. Apúntalo. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Dentro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el universo, ningún libro, en ninguna biblioteca vas a encontrar el origen del ser humano más que en la Biblia. Y en aquellos en que se pueda mencionar algo relacionado o acerca de, son meras especulaciones, hipótesis que la misma ciencia desaprueba tarde o temprano. Entonces no hay nadie que pueda decirnos quiénes somos más que nuestro Creador. Esta fue la gran equivocación del psicólogo, padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él atribuyó al ser humano sus problemas a su mente, a su alma, a la psique, sin tomar en cuenta que el problema del ser humano va mucho más allá o trasciende la psique humana. El problema del ser humano no se encuentra su paranoia, su esquizofrenia, su psicosis, su sociopatía, etcétera, etcétera. Son calificativos que la psicología ha tratado de atribuirles a los problemas anormales de la mente. No se encuentran en la mente. La mente es el resultado de un problema mucho más profundo que es espiritual. Todos los problemas del ser humano que tenga mentales, su raíz es espiritual. Y como el ser humano no entiende que somos espíritu, ¿cómo puede el ser humano, sin darse cuenta que somos espíritu, atacar la raíz? Y atacamos las ramas nada más. Y creemos que cortar una rama y ya no es alcohólico, y ya no es marihuano, y ya no es borracho, y ya no ve pornografía, etcétera, etcétera. Ok, ya dejamos de hacer muchas cosas, pero la raíz de la razón por la cual producimos lo que producimos es espíritu. Y Jesús fue el único que vino al mundo a darnos la medicina. Y no hay ninguna medicina, ni psiquiatría, ni psicología, ni terapias, más que su sangre. Es la sangre de Cristo la medicina para el problema del ser humano. Veamos rápidamente estas verdades en Génesis 2:7 de la constitución y de la vida del ser humano. Dijo Dios en Génesis 2, versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los que quieran apuntar, esto es sumamente importante. Esta frase, aliento de vida, está en el original hebreo en plural. Entonces en el hebreo dice Nishmat Chayim. Nishmat Chayim, C-H-A-Y y latina M, Chayim, que significa vida. Y la traducción es que Dios sopla dentro de nosotros. Cuando Adán ya estaba como una estatua, comienza Dios a soplar para que circule la sangre. Porque la Biblia dice en Levítico 11 que la vida de la carne está en la sangre. Entonces Adán estaba sin circulación. Ya tenía su hígado, tenía su páncreas, su estómago, su vesícula, sus riñones, sus pulmones, todo absolutamente. Y Dios hace esto. Y entra dentro de Adán la vida del alma, que es la vida del cuerpo, la vida mental, que pone en circulación la sangre y el cuerpo y la vida del cuerpo. Pero como es plural,
Dios sopla otro tipo de aliento, que es el Espíritu. Y es la palabra hebrea ruach. En el griego es la palabra neuma, de hoy viene la palabra neumático o la palabra aire. Por eso Jesús, que el que nazca de nuevo, Juan capítulo 3, es como el aire, como el viento, porque es como algo que se sopló entre nosotros. Entonces Dios infunde dentro del ser humano, en la creación original, dos tipos de vida: la vida de la mente, que nos pone en contacto con el mundo que nos rodea, y el soplo espiritual que nos conecta con Él. Nacimos conectados con Dios. El hombre se rebela contra Dios, se desconecta de Dios, y de Adán a nuestros días nacemos solamente con el cuerpo y con el alma o con la mente, y sin embargo desconectados espiritualmente de Dios, por lo cual incapacitados como consecuencia de entender las cosas espirituales. Vemos también en 1 Tesalonicenses 5:23 en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 5:23: y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la segunda venida de Jesucristo. Hebreos 4:12: la palabra de Dios es como una espada que divide el alma y el espíritu. O sea que al nacer nacemos con el alma y el espíritu así, mezclados, amalgamados. Entonces aquí está el alma, aquí está el espíritu. Entonces, como el hombre nace amalgamado con su espíritu como su alma, no entiende las cosas del espíritu, porque para que entienda las cosas del espíritu, el espíritu tiene que separarse del alma, porque Dios es espíritu, y Dios tiene que comunicarse a nuestro espíritu para que, ya separado del alma, el espíritu le pase la comunicación al alma. Entonces el alma y la mente trata de comprender a Dios amalgamado con el espíritu y no puede. ¿Y qué es lo único que lo separa? La palabra de Dios. Tiene un poder estas palabras de la Biblia, que es lo único que entra a lo más intrínseco del ser humano y separa lo que desde el nacimiento, desde el pecado de Adán, hemos nacido nosotros con él. Y ya separado el alma con el espíritu, me comienzo a comunicar a Dios a través de mi espíritu. Y Dios tiene que comunicarse a través de mi espíritu usando la Biblia, porque las palabras de Jesús, dijo, eran espíritu y son vida. Y cuando comienzo a recibir las palabras de Jesús en mi espíritu, comienza mi espíritu a programar, a reprogramar mi alma, envirulada con los programas que nos metieron de relativismo, humanismo, materialismo, marxismo, psicología y lo que tú quieras. Nacimos programados con religiones y por eso funcionamos como estamos funcionando, porque nacimos envirulados. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es una reprogramación donde el programa de Dios se encuentra aquí, y en la medida que yo le permito a Dios que sus pensamientos comiencen a controlar mis pensamientos, comienzan mis antiguos programas que me metieron mis maestros, el ateísmo, mi maestro ateo, mi maestro agnóstico, mi maestro teísta, relativista, marxista, comunista, nazista, fascista. Todos esos programas comienzan a salir de mi mente. Comienzo a tener un nuevo programa y comienzo, escúchame esto, comenzamos por primera vez en nuestra vida a ser normales, a funcionar normalmente. Comienzo a tratar normalmente a mi esposa porque ya aprendí cómo debe ser el trato a mi esposo. Comienzo a tratar a mi esposo y comienzo a considerarle, a darle el lugar que tiene, porque ya estoy comenzando a tener el programa de entender qué es realmente el matrimonio. Comienzo a saber cómo tratar a mis hijos, cómo manejar mi negocio, cómo comportarme ante el mundo, cómo gobernar. Comienzo a manifestar la vida de Dios a través del nuevo programa que estoy recibiendo todos los días en mi contacto con este libro. Vemos pues entonces que esta teoría de que el alma es eterna no puede ser absolutamente bíblica, porque vamos al Salmo 139. La Biblia nos muestra también en este salmo, que es maravilloso, de David, que los no nacidos, aquí se debate lo del famoso aborto. Si yo le pregunto a un médico ahorita, de acuerdo a usted, ¿cuándo comienza la vida?
Y el médico me contesta, bueno, pues a las 3 semanas, a los 3 meses, y antes de los 3 meses se puede abortar porque no se puede considerar humano. Otro me dice, no, pues yo pienso que a las 2 o 3 semanas, otros hasta los 4 o 5 meses, otros hasta que nace el ser humano. Y esto es impresionante porque si tú le haces la pregunta a 10 médicos, los 10 médicos te van a dar 10 respuestas diferentes. Esto se llama en la filosofía relativismo. Pues eso es lo que yo pienso. Entonces llegamos a un punto en la vida en la que nos preguntamos, ¿realmente no hay una verdad absoluta? ¿Hay alguien que nos pueda decir realmente cuándo somos y comenzamos a ser seres humanos? La Biblia nos lo responde en el Salmo 139. Y dice así en el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Versículo 13, regresamos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y maravillado estoy y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Saben ustedes cuál es el embrión? En el momento en que el cromosoma o el esperma que contenía el Y de mi papá, porque esos son los que determinan el género masculino. La mujer tiene 2X, el hombre tiene XY. Cuando mi papá se juntó con mi mamá, fue el cromosoma Y el que fertilizó el óvulo de mamá 2X, por eso somos varones. Las mujeres no tienen el Y, solamente lo tenemos los varones. Y tú eres mujer porque cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, fue el cromosoma X el que fertilizó los 2X de tu mamá. Se juntaron 3X y dieron lugar a una mujer. Biológicamente, Dios fue el que determinó el sexo, no lo determinamos nosotros. Si tú eres hombre y quieres que eres mujer, biológicamente tú hazle caso a Dios, porque el diablo te ha aflojado los tornillos aquí. Entonces tenemos que creerle a Dios lo que somos, y maravillosamente nos ha creado Dios. Y el embrión es el momento de la fertilización. Cuando los 23 cromosomas de mi papá se juntaron con los 23 cromosomas de mamá para formar el cigote de 46 cromosomas, en ese momento se llama lo que se llama la fecundación o la fertilización. La Biblia dice que es en ese momento cuando somos seres humanos. Desde ese momento Dios nos considera creados a su imagen y a su semejanza. Veamos también que Cristo en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21, es llamado el hombre Dios. Cristo es humano desde el momento que fue concebido por María. Cristo no era humano antes. Y por eso se le llama en el Nuevo Testamento Hijo del Hombre. Aunque Cristo, antes de haber entrado al cuerpo de María y su espíritu haberse encarnado, lo vamos a ver con detenimiento, esto es maravilloso. En el cuerpo de María, Jesús ya se había manifestado antes. Cuando en el Antiguo Testamento, vean ustedes, el ángel de Jehová, artículo determinado, no es Cristo, es un ángel de Dios. Pero cuando es un artículo determinado, cuando dice un ángel de Jehová, artículo indeterminado, es cualquier ángel. Entonces Cristo tenía un cuerpo antes de bajar a María, ya existía. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y antes de que él naciera en María, Jesús ya existía en el universo, en la eternidad, y Jesús muchas veces bajó aquí al mundo, pero sin haberse encarnado. ¿Por qué? Porque los espíritus, de acuerdo a la Biblia, pueden tomar o pueden adoptar cuerpos humanos. Todos los ángeles que la menciona en el Antiguo Testamento, la palabra malak en el hebreo, angelos en el griego, son espíritus que cuando se aparecen a Abraham, Génesis capítulo 18, Abraham los invita a comer, los invita a su casa, eran ángeles y eran con un cuerpo como el tuyo y como el mío.
Entonces los cuerpos de los ángeles y de muchos espíritus son como nosotros, pero no creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús se aparece en el mundo y toma la forma de un cuerpo humano sin haberse encarnado. Entonces Él sigue siendo espiritual, pero no había entrado todavía a nacer desde niño, como tú y como yo, en un cuerpo humano. Cuando se le aparece el ángel a María y le dice: María, no te asustes, vas a quedarte embarazada sin haber ido a Cancún. No te alebrestes todavía, ni te preocupes, ¿verdad? José sigue siendo un varón justo, pero lo que va a ser engendrado, María, y este es importantísimo, es la palabra genao en el griego, apúntala, en Mateo 1, 20 y 21 y 22. Lo que es engendrado, le dice el ángel a María, lo que es genao, con G de gárgara, será genao de Dios, del Espíritu Santo. De ahí viene la palabra genes. Esto es muy importante a la luz de la genética moderna. Entonces, José no se podía meter con María. Y pasaron 2000 años, hasta 1954, Jesús, María y José, el burrito que los acompaña. Aunque Gregorio Mendel en 1860 descubre las leyes de la herencia, no fue hasta el 54 del siglo pasado que los doctores Watson y Crick descubren el hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico y se descubre ya las razones por las cuales José no se podía meter con María. El Hijo de Dios no podía nacer como tú y yo, como naciste. Y la razón por qué es, porque dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre. Mucho cuidado, el pecado entró, ¿qué es entrar? Se metió al mundo por un hombre. Y este hombre, Adán, propagó esta infección, este virus, lo propagó por cerca de los 6000 años que tenemos de historia. Así como el pecado entró por un hombre, el pecado pasó. Qué interesante palabra. Se transmitió, se extendió a toda la humanidad. Y hasta 1954 entendemos qué significa transmitirse. Que hay enfermedades mentales, físicas y por consecuencia espirituales que son transmitidas. Y la pregunta es, ¿cómo? Gregorio Mendel no lo supo cuando hizo sus experimentos con chicharitos en 1860. ¿Cómo se transmite de mis bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos? La brujería, la diabetes, enfermedades de locura, la música, el talento para los deportes, para lo que hayamos heredado. ¿Cómo lo recibimos los seres humanos? A través de los genes, a través del ADN. Hasta 1954 se descubre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Adán hasta nuestros días, el cromosoma Y de los varones venía infectado. Y si José se hubiera metido con María y José hubiera embarazado a María, el Hijo de Dios no hubiera podido nacer sin pecado y hecho más sublime que los cielos. Imposible que en una cruz muriera para pagar por nuestros pecados, porque hubiera tenido que pagar primero por sus pecados, por haber nacido en pecado y envirulado, y después por los nuestros. El Hijo de Dios tenía que nacer, no como tú y como yo, de una virgen que se llamaba Miriam, no María, en el griego es Miriam, y que tenía que nacer sin el cromosoma Y no infectado. El cromosoma Y la embarazó a María el Espíritu Santo. Él fue el que puso el cromosoma Y y fertilizó el óvulo de María. Esto es maravilloso a la luz del siglo XXI, con todo lo que la ciencia genética ha tratado de enseñarnos. Dice Mateo 1, 20 y 21, lo que acabamos de leer. Y pensando él en esto, dijo: un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es genao. Los genes que van a ser implantados en ella serán del Espíritu Santo. O sea, no te preocupes, no son tuyos, no es tu esperma lo que va a ovular el huevo de María.
va a ser divinamente fertilizado por el Espíritu de Dios y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre Jesús, que significa el Salvador. Viene del hebreo Yoshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos entonces claramente que desde antes del nacimiento, Jesucristo, ¿verdad?, había sido programado por Dios, pero Él comienza a tener su humanidad en el momento en que sus genes tenían forzosamente que descender de seres humanos. El Hijo de Dios, el hombre Dios, tenía que tener naturaleza humana, 100% humano, llorar, comer, dormir, sufrir, ser tentado como tú y como yo hemos sido tentados en todas las áreas de la vida, pero al mismo tiempo 100% Dios, 100% divino, 100% con la naturaleza del Padre. Entonces, esta es la razón por la cual Jesús en la cruz gritó: ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Porque era Jesús el hombre el que le clamaba a Dios y el que decía: ¿por qué me has desamparado? El Jesús divino le decía: en tus manos entrego mi espíritu. La divinidad fue entregada, la humanidad recibió el pecado. El pecado fue puesto sobre el hombre y no sobre el Cristo divino. Una vez un musulmán me hizo esta pregunta muy interesante: ¿ustedes los cristianos creen que Jesucristo es Dios, verdad? Sí, le dije, claro que sí, amén. Me dice así, y entonces, ¿Dios puede morir? Me la reviró muy fácil, ¿verdad? Y le dije, no, ¿cómo puede morir Dios? Oiga, me dijo, oiga, doctor, usted me está diciendo de que Jesús murió en la cruz y que Él es Dios, y me está diciendo que no puede morir. Entonces, ¿cómo puede haber una congruencia entre que ustedes prediquen de que Jesús es Dios y al mismo tiempo que Dios no murió en la cruz? Entonces yo le contesté y le dije: cabeza de aguacate. Jesús dijo: todos los problemas de entendimiento y filosóficos tienen una raíz: ignorar la Biblia. Entonces todas las especulaciones de los sabios, los ateos, los agnósticos, etcétera, etcétera, todos los enemigos del cristianismo y de la cruz se basan en eso por su ignorancia que tienen. Le dije: Jesús era 100% humano y 100% divino. En la cruz los pecados son puestos sobre Cristo humano. Dice: en su carne, Romanos 8:3, absorbió el pecado, no sobre su divinidad. Entonces Jesús muere en su humanidad como hombre, pero era Dios al mismo tiempo, y Dios en su humanidad. Le dice a Dios antes de morir: mi divinidad, mi espíritu te lo encomiendo, y se lo da a Dios, y sale su divinidad y muere el pecado sobre nosotros, sobre Cristo y sobre nosotros, porque nosotros estábamos en Él. Romanos 6 del 1 al 4. Muy bien. Ahora veamos en Génesis capítulo 22 para acabar con esta primera teoría de que el alma es eterna. Génesis 22. De que los no nacidos, o sea, las personas que aún todavía no han nacido, ya son llamadas por Dios antes de nacer. Las personas que aún no han nacido ya son llamadas por Dios aún antes de no nacer. Y vemos el caso claramente aquí de Jacob y de Esaú. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, era estéril. Y lo aceptó Jehová, y Rebeca concibió. Y los hijos, Jacob y Esaú, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová. Escuchen con mucho cuidado. Fíjense ustedes lo que Dios le dice a Rebeca antes que nacieran sus dos gemelitos. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí Dios ya le estaba diciendo, ¿verdad?, a Rebeca todo lo que iba a suceder con sus 2 hijos antes de que los fuera a parir. Ya estaba Dios profetizándole a Rebeca que estos 2 pueblos, Jacob y Esaú, se iban a convertir en 2 enemigos.
Y es interesante porque cuando sale Jacob, Esaú sale agarrado del talón de Jacob. Y cuando sale Jacob del vientre de María, ahí venía pegadito pero agarrado del talón Esaú. Y esto es interesante porque dice la Biblia en Génesis 3:15 que la semilla de la mujer heriría a la semilla de Satanás y de Satanás a la mujer. Y cuando vemos nosotros que venía agarrado Esaú del talón de Jacob, nos damos cuenta que Esaú se iba a convertir en un instrumento del diablo desde antes de nacer, porque iba a ser herido Jesús en el talón. En el talón Satanás heriría a Jesús, o sea, lo haría tropezar, y a través de toda la historia de Israel, Esaú se convierte en el enemigo número uno, y Moab y Amón de los pueblos de la nación de donde iban a ser el Mesías genéticamente. Veamos en segundo lugar el alma no creada. O sea, la segunda teoría que existe del alma es que en el momento del nacimiento, cuando los cromosomas de mi padre y los cromosomas de mi madre se juntan para fertilizar el cigote, esta segunda teoría enseña que es en ese momento, o sea, que el alma no es eterna, sino que en el momento de la fertilización Dios crea el alma humana. Esta teoría postula que Dios crea directamente un alma nueva en cada individuo que nace en este mundo. Y veamos nosotros las evidencias científicas de que somos seres humanos antes o en el momento de la fertilización. Es un hecho genético que un ser humano o el óvulo humano fertilizado es 100% humano, porque desde el momento de la concepción, desde el momento de la concepción, médicos que nos escuchan, vamos a tener cuidado de los niños, por favor. Desde el momento de la concepción, toda la información genética se encuentra presente. La información genética no viene al mes, a los 2 días, a los 3 días. En el momento de la fertilización, toda la información genética se encuentra presente. En otras palabras, somos seres humanos en el momento de la fertilización. Número 2, el sexo del ser humano es determinado en el momento de la fertilización. ¿Por qué? Porque fue el cromosoma Y de mi padre el que se juntó con los 2X de mi madre, y desde la fertilización soy hombre, y desde la fertilización eres mujer. Y ahora viene el diablo a tratar, ¿verdad?, de ensuciar nuestra mente y decirnos que no somos lo que Dios nos ha creado, que podemos meternos hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo que se llama el homosexualismo. ¿Por qué? Para infectarnos y meternos virus a nuestra mente y abortar el programa que Dios tiene para nuestra mente, confundirnos y atormentarnos, porque es el propósito de Satanás, atormentar nuestra mente. Una persona que no entiende todavía su sexualidad es una persona atormentada porque está luchando entre 2 sexos. ¿Y de dónde viene la lucha? De Satanás, el padre de la mentira. Y finalmente, desde el momento de la concepción hasta la muerte, nada se agrega desde el momento de la fertilización. Escúchame esto: desde que es fertilizado el óvulo, en el cual nosotros somos un cigote y seres humanos, hasta que nos morimos, nada se agrega más que comida, agua y aire. Nada se agrega más que la comida, el aire y el agua. Ahora veamos nosotros, en tercer lugar, lo que dice la Biblia, y esto es absolutamente increíble, que el alma no ha sido eterna. El alma no es creada en el momento de la fertilización, porque si así fuera, Dios sería el autor del pecado. Si en el momento de la fertilización Dios pusiera el alma, que es donde viene el pecado, lo vamos a ver, que el alma es donde viene el gen o viene el virus, entonces Dios sería el culpable del pecado. Vamos a ver esto y vamos a demostrarlo claramente con la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que Dios descansó el 7º día, Génesis 2:2.
Y desde que Dios descansó hace miles de años hasta nuestros días, Dios no ha vuelto a crear nada, nada. Simplemente Dios está sosteniendo la creación y soplando, ¿verdad? La tierra muere, los árboles mueren y nos seguimos reproduciendo, pero no hay una nueva creación desde el séptimo día en que Dios descansó. Viene Jesús y la segunda nueva creación. Qué bárbaro, qué increíble es la Biblia. La segunda nueva creación somos nosotros. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, ¿qué? Dice nueva criatura, pero la palabra original griega es creación. Dios vuelve otra vez a intervenir en crear algo completamente nuevo que en todo el Antiguo Testamento ninguno de los santos del Antiguo Testamento nació de nuevo. Ninguno tenía las dos naturalezas que tenemos tú y yo. El Espíritu Santo bajaba sobre Sansón, bajaba sobre David, bajaba sobre Saúl, bajaba hasta sobre Ciro, que no fue un rey de Persia, que no fue cristiano. Dios le llama el ungido, porque la unción del Antiguo Testamento era para el servicio a lo cual Dios llamaba, sin que necesariamente fuera apartado para Dios. Y es en el Nuevo Testamento cuando Dios le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, tú eres católico, evangélico, borracho, parrandero, jugador. Te dicen el metodista porque le metes a todo. Te dicen esto, nazareno, hindú. No me importa, Nicodemo, las religiones que me traigas a entender. ¿Sabes una cosa? Ninguna de las religiones que hasta este momento el hombre ha inventado en su sistema de pensamiento, por estar desconectado conmigo, y ha tratado de poder reconectarse conmigo a través al Dios de la lluvia y a la pirámide de Egipto, y hincarme ante esto y agarrar un tronco de árbol y hacer un santo, o de yeso hacer un santo, inclinarme ante algo que yo mismo he creado. El ser humano está desesperadamente buscando a alguien a quien adorar. Y sabes una cosa, eso se llaman religiones, Nicodemo. Pero sabes una cosa, Nicodemo, eres un maestro de los rabinos entre los rabinos, eres de los más grandes maestros de Israel, pero yo te digo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si no, ninguna de las religiones mete a nadie al cielo. Viene Cristo a destruir la famosa frase: todas las religiones llevan a Dios. Si así fueran, pregunta: ¿para qué muere Cristo en la cruz? Es el desperdicio más grande que ha habido en la historia. Dios nos hubiera dicho: pues cada quien siga sus religiones. Pórtense bien, mis chiquilines, y sus palomitas, y vayan a misa, y viernes primero, y hagan esto, y hagan el otro, y nos vemos en el cielo. ¿Para qué muere mi hijo en la cruz? Pero baja Cristo y dice: nadie entra al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad, no las religiones. Yo soy el camino al Padre, y nadie va al Padre sin antes conocerme a mí. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Viene Jesús a radicalizar la teología de los seres humanos que aún persiste en el siglo XXI. Entonces es esta la razón por la cual él tenía, ¿verdad?, forzosamente que entender que Jesucristo era aquel que tenía que crear una nueva creación, que somos nosotros. El que está en Cristo, Dios crea, y es la palabra vara en el hebreo, que significa de la nada. Al nacer de nuevo, al aceptar hoy en la tarde a Jesucristo, antes de que tú te vayas, le ofrecemos siempre a la gente: invita, abre la puerta a Jesús hoy. Dale la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida. Al hacerlo, Dios entra a tu vida y forma, crea. Así como el esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá se juntaron para formar un cuerpo entre nosotros, entra el Espíritu Santo como entró en María y comienza a formar a su hijo. Jesús comienza a ser formado dentro de nosotros. Dice Pablo a los Gálatas: nunca descansaré hasta que Jesús acabe de ser formado en ustedes, hasta que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios. Y cuando Jesús comienza a ser formado dentro de nosotros, nuestra responsabilidad ya no es hacer nada. No hay nada que podamos hacer para Dios. Dejar que Jesús viva a través de nosotros. 2 Corintios 4, del 10 en adelante.
Dejar que Jesús viva nuestra vida. Y eso se llama la crucifixión del ego. Morir a nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne y en la sangre, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, porque el enemigo más grande de nuestra vida es cuando el yo se interpone entre la vida de Jesús y mi voluntad. Y eso es lo que se llama la santificación progresiva. Entonces, Dios no puede haber creado desde Adán a nuestros días almas humanas porque hubiera seguido en el proceso de la creación. Es imposible que Dios cree el alma en el momento de la fertilización. Después vemos, ¿verdad?, que un Dios perfecto no puede crear un alma caída, ni tampoco aceptar una idea de los gnósticos o de la famosa filosofía del gnosticismo, que enseña que el contacto de un alma pura con un cuerpo material dentro del vientre causó la caída del ser humano. Veamos algunos principios que nos muestran que en el momento en que nosotros nacemos, el alma es transmitida por nuestros padres. No ha sido eterna, no la crea Dios en el momento de la fertilización, sino que el alma es transmitida en el momento de la fertilización. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida de la sangre está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Y esta palabra vida, apúntalo en el hebreo, es nepesh, alma. Alma. El alma se encuentra en la sangre. Ya vamos acercándonos más, entendiendo los misterios de la cruz. El alma del ser humano se encuentra en la sangre. Por eso la vida, que es el alma, está en la sangre. Y la vida está en la sangre. Experimento y descubrimiento de los médicos apenas hace 2 o 3 siglos. Antes no sabían que el problema del ser humano, antes desangraban a la gente, les ponían aquí unas cosas como chupones y que les quitaban la sangre a los reyes y todas esas cosas para aliviarlos de sus enfermedades. Lo estaban empeorando. ¿Por qué? Porque es la sangre donde está la vida. Y ahorita ahí en la sangre está el cáncer, una biometría hemática te saca triglicéridos, colesterol, glucosa, toditito lo que quieras se encuentra en la sangre, porque ahí está la vida. Y el momento en que Jesús dice que derramó su sangre, ¿qué derramó? Su vida. ¿Por qué? Porque su alma de Jesús se encontraba en su vida, y al dar su vida dio su sangre, y al dar su sangre dio su alma. Y dice la Biblia, el alma que pecare, no dice el espíritu que pecare. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá, porque es en el alma donde se transmite el pecado. ¿Están aprendiendo algo? Hay unos que veo que así humo les comienza a salir de aquí por las... Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? A la luz de toda la confusión teológica, filosófica, económica que existe en el mundo, ¿verdad? Nos llegamos a la fuente y al centro, al núcleo de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No venimos a especular, ni a hipotetizar, ni a filosofar. Venimos a tratar con verdades absolutas que solo Dios nos pudo haber revelado. Ahora, muy bien, esta explicación es muy razonable porque en el Salmo 51, versículo 5, David escribió: en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nacemos con el virus. Ya cuando salimos a flote, ¿verdad? Y a chillar y el doctor ¡pau! En las meras pompas una nalgada para que dejemos de chillar y para que reaccionemos o la circulación de la sangre se movilice un poco más rápido para lo que sea. En ese momento, ¿verdad?, abrimos los ojos al nuevo mundo, y en ese momento ya nos damos cuenta que desde ahí ya venimos. Nomás vean a los chamaquitos como gritan. Y nadie nos enseñó a portarnos mal de niños. Un niño de 2 años es el dictador más grande de su casa. Hitler se queda chiquito con ese pequeño, exagerando un poco la cosa, ¿no?
pero son demandantes y gritan y esto y el otro y no quiero mis espaguetis y te escupen y se ponen ahí hasta que tú les das su capricho y no quiero ese juguete, quiero esa cosa. ¿De dónde viene esa maldad? Esa tendencia, háganme a mí, yo soy el rey de esta casa, a mí me van a hacer caso, ¿o no? Chillo. Nunca a nuestros hijos les enseñamos a portarse bien, a portarse mal, les enseñamos a portarse bien, porque nacemos con la maldad en el corazón. El diagnóstico de la Biblia es el único que existe, que es perfecto y el adecuado. Nacemos envirulados, con una infección, con una tendencia a hacer el mal. Y la muerte de Cristo es la que nos quita de todas esas cosas. Y finalmente veamos en Jeremías capítulo 1, un versículo impresionante y precioso. Y lo comprobamos, ¿verdad? Que si el alma es transmitida a través de la sangre, esta es la razón por lo cual Pablo dijo en Hechos 17 que de una sola sangre nos hizo a los seres humanos. Ahorita vamos a Jeremías 1:5, pero en Hechos 17 no lo busquen, lo vean en su casa. Dice Pablo, de una sola sangre nos hizo a los seres humanos. Los changos, los orangutanes, los perros, los caballos, ningún animal tiene el ADN de la sangre de los seres humanos. Y aunque somos algunos universal, RH, positivo, negativo o lo que tú quieras, es sangre humana. Como le dije yo, ¿verdad?, a un maestro hace muchos años, si usted cree que venimos de chita, cuando lo internen en el hospital, pida sangre de chango para que se la transfundan. Ay, no, ¿y por qué no, verdad? Porque la misma biología y la imagénica cabeza de aguacate le dice a usted racionalmente que el ADN y la composición no es igual a la de nosotros. ¿Y por qué amarillos, negros y blancos tenemos sangre humana? ¿Por qué? Por el ADN. ¿Qué es lo que hace diferencia entre peces, animales, bestias y los seres humanos? Dice en Jeremías 1:5, antes de que te formara en el vientre, antes de que naciera tu riñoncito, a las 3-4 semanas, tu corazoncito, tu vesícula, tu pancita, antes de que estuvieras comenzando a desarrollarte como cigote, porque después viene el feto y después ya viene el niño, antes yo ya sabía quién eras. Ya sabía quién eras. En Jueces 7, Dios le dice a los papás de Sansón, cuando nazca el niño que no vino ni cosas de esas, porque será nazareo, y él se encargará de matar a los filisteos. Dios le dice a los padres de Sansón cuál era la misión que Sansón iba a tener antes de que Sansón naciera. Antes de que Jesús naciera, estaba escrito todo lo que Jesús iba a hacer. Antes de que Jeremías fuera profeta, Dios le dice, yo ya te conocía, Jeremías. Escucha esto, si yo ya te conocía, es lógico que entonces todo tu programa de toda tu vida, yo tengo que estar detrás de Jeremías. Simplemente con este pensamiento de que yo ya te conocía, sométete a mí, ríndete a mí, híncate delante de mí, sírveme y déjame guiarte. Es todo lo que quiero, que te pido, solamente dame tu voluntad, obedéceme y voy a guiar tus pasos por sendas de justicia por amor de mi nombre. Ahora bien, y en segundo lugar, y antes que nacieras, o sea, ahí, cuando ya comenzaban a nacer los ojitos y el cerebro y la pancita y a la sangre a las 3 o 4 semanas de la mamá que se junta a través del cordón umbilical con el feto, cuando ya estabas en formación, ahí en la pancita de tu mamá, te escogí como profeta a las naciones. Ahí determiné que ibas a ser Messi, el mejor jugador de fútbol. Ahí decidí que iba a ser Michael Jordan, no iba a ser tenista, no iba a ser futbolista, iba a ser basquetbolista. Ahí determiné que ibas a ser Andrea Bocelli, un cantante, no ibas a ser Pedro Infante.
Ahí determiné que ibas a ser nadador, el mejor tenista que iba a haber. Ahí necesité que no iba a hacer nada más que hacer esto. Ahí determiné que ibas a ser albañil, que iba a ser mecánico, que iba a ser carpintero. Yo determiné todo. No tienes por qué competir con nadie, no tienes por qué compararte con nadie, porque todos somos diferentes y todos delante de mí tienen su dignidad como seres humanos. Y es la única explicación que tenemos de por qué alguien nace con esos talentos para el fútbol, para el básquetbol, para el canto, para la teología. Todos, es que no podemos todos tener lo mismo, ni predicar todos igual, ni cantar todos igual. Todos tenemos que ser diferentes porque es el Dios de la diversidad. Así como todas nuestras huellas y el iris de nuestro ojo es completamente diferente, ahora se está descubriendo. Así todos nosotros, cuando nacimos, el molde Dios lo rompió. Somos únicos ante los ojos de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos, para una esperanza inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en los cielos. Y mientras tanto, seguiremos siendo guardados por su poder mediante la fe. Gracias, Señor, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. No necesitamos absolutamente nada más que crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Dejar cada día que Jesús viva a través de nuestra vida y descubrir a través de esto lo que Él puede hacer con nuestra vida, dejándole vivir la de nosotros. Hijo de Dios, Señor Jesucristo, qué precioso eres, que habiendo sido en forma de Dios y estando con tu Padre en el universo, en la eternidad, no estimaste el ser igual a Él. Te despojaste, bajaste a este basurero que es el mundo, que es un basurero gobernado por el enemigo, y en forma de humano tomaste la forma de un siervo, no de un rey, no de un gobernante, no de un tirano, no de un dictador. Bajaste a lavarnos los pies, a hincarte delante de nosotros y decirnos que el más grande es el que sirve a los demás. Que no nos amemos a nosotros mismos ni nos estimemos, porque este es el enemigo más grande de tu obra. Oh Jesús, que cada día podamos imitar tus pasos, seguir detrás de ti mediante el poder de tu Espíritu Santo, y entender que este es el camino de la verdadera felicidad, de la paz y del gozo interior, que es el resultado de nuestra conexión contigo todos los días. Haz lo que quieras con nosotros, Jesús. Queremos servirte de la forma que tú quieras, pero queremos servirte y queremos formar parte de tu gran familia, de tu reino, y en aquel día glorioso quitarnos la misma corona de oro y entregártela a ti y decirte siempre: porque tuyo es el reino y la gloria y el poder y la sabiduría por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué grande es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Gracias. Que Dios bendiga tu vida y el fruto del vientre que llevas dentro de ti. Que esta criatura, cuando nazca, crezca en el conocimiento y la gracia de Dios. Que este fruto, que es una bendición de Dios para tu vida, pueda ser glorificado el Señor
en su nacimiento, cuando tú y tus padres puedan enseñarle el camino de la verdad y de la vida. Que Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios nos enseñe en el matrimonio a someternos el uno al otro y amarnos el uno al otro y a perdonarnos el uno al otro, como Él lo hizo desde una cruz. Que seas lleno de todo el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Que andemos como es digno de andar, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en su gracia y conocimiento, fortalecidos interiormente con su espíritu y viviendo siempre para dar este mensaje, estas buenas noticias a un mundo que a nuestro alrededor se ha comenzado a derrumbar desde hace muchos siglos, porque se han desconectado de la fuente de su Creador. Les bendecimos y que su paz, que sobrepase todo entendimiento, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Que tengan mucha paz.